Hablar de la primera parte del siglo XX y para ello tenemos que hablar obligatoriamente de Pablo Picasso. Pablo Picasso es una persona con una fuerte personalidad y una gran autoconfianza, una persona caracterizada por su carácter innovador, escandalizador y rupturista con el arte tradicional, muy influenciada por el erotismo y sus mujeres, y una persona competitiva, celosa, machista y egoísta, dada la situación social de donde viene, que es pues, la España un poco profunda del siglo XIX. Picasso nace en Málaga en 1881, es el único hombre aparte de su padre en la familia, es una familia de clase media, está rodeado de mujeres, vive con su madre, sus tías, sus hermanas y doncellas. De ahí que sea el niño mimado de la casa y que se le encumbre, lo cual forja un poco lo que va a ser su comportamiento más adelante. Toma como referencia al padre, el cual pinta, imparte clases de arte y trabaja como conservador en el museo. Además, el padre tiene aficiones a los toros y a los burdeles, aficiones que Picasso adquiere de manera ya pronta, digamos. Bueno, como característica decir que pinta ya incluso antes de hablar. Bien, ahora haremos un recorrido sobre su obra. En las primeras pinturas son de escenas taurinas y óleos sobre sus familiares y su primer amor. Las escenas taurinas ya con 8 años empieza a reproducirlas, mientras que los óleos hasta los 13 que empieza a hacer a sus familiares, su padre, su madre, no llegan. La característica de estas pinturas son pinturas clásicas y religiosas. El motivo es que su padre pues sigue el arte clásico y como cualquier niño es referencia. Después de una serie de pasos por diferentes ciudades, llega a Barcelona, donde se empapa de la situación de agitación de la ciudad. Su padre, esto se ve influenciado en su pintura. Su padre lo manda a Madrid, capital de España en cuanto a arte en esa época, y reniega un poco de Madrid, ya que ahí se empieza a dar cuenta, empieza a salir el Picasso rupturista del arte clásico, y es cuando emite la famosa frase de en arte hay que matar al padre. Vuelve a Barcelona, expone, y uno de sus cuadros es elegido para la Exposición Universal de París de 1900. Va a París junto con su amigo Casagemas y ahí se empapa de pintores como Renoir, Toulouse-Lautrec, en el Moulin Rouge. Empieza a ser conocido, se le propone una exposición individual que tiene mucho éxito y bueno, en ella presenta su primer autorretrato conocido como Yo Picasso. Tras esta fase en París vuelve a Barcelona, pero su amigo Casagemas se vuelve a París por una mujer que conoce a la que pretende pedir matrimonio, pero es rechazado. Esto deriva en que se suicida y pues esto influye de una manera negativa en Picasso. Vuelve a París, allí se lía con la novia de su amigo, lo cual entre la muerte del amigo, el sentimiento de culpa, pues le sumerge en una depresión que se ve reflejada en la pintura. Es la época azul que va de 1901 a 1904. Son pinturas muy lúgubres y que de inicio hay un rechazo hacia este tipo de obras, ya que los consideran pues muy tristes, muy lúgubres. Después de esta fase llegamos a la época rosa. Época rosa se conoce así, pues al igual que la época azul por los tonos azules, en la época rosa pues por los tonos rojos, rosas. Va de 1905 a 1906. En ella se ve influenciada por el gusto, junto con un colega, Apollinaire, por el circo, el mundo del circense, la compañía Medrano y compañías ambulantes de la calle. Ven el mundo desde este prisma y bueno, el resultado son obras con cuadros delicados como puede ser esta, que es la más representativa de la época, es la familia de Saltimbanquis. Tras este éxito
de la época rosa, Picasso llega a pintar Las señoritas de Aviñón. Esta época se caracteriza por el motivo de sus creaciones son los burdeles de la primera juventud, las experiencias en estos burdeles, y tiene influencias de Gauguin y de Cézanne. Por un lado el arte moderno y por otro el arte tribal, como se puede ver en el cuadro, que se dan las dos vertientes. También aparece la que es en este momento su mujer, Fernand, la cual considera una de las prostitutas del cuadro, y es característico porque es la primera vez que Picasso desprecia un poco a sus mujeres en la pintura. El cuadro tiene un rechazo inicial del público y de sus colegas. Picasso entiende lo del público, pero se queda un poco sorprendido que sus colegas no valoren este tipo de cuadros. Bien, como dijimos en el momento anterior, hay un rechazo inicial en general, excepto George Braque, quien comparte ideas sobre el cambio que se está dando a nivel mundial en la última década, con una mecanización y una industrialización y un psicoanálisis de la sociedad, en la que se está empezando a cambiar el cine por el teatro, la fotografía por la pintura, y esto les lleva a crear una nueva corriente artística como es el cubismo. Este es el momento cumbre de la fase de Picasso en su obra. Empiezan por los paisajes y luego derivan en otra serie de pinturas e incluso de esculturas. En el cubismo, mientras que en el arte tradicional se tiene en cuenta los objetos cómo se pierden en el paisaje, digamos, el cubismo lo que trata de hacer es todo lo contrario, traer los objetos a la superficie, desordenarlos, fragmentarlos, pretende reflexiones vislumbradas y fragmentos lumínicos y superficies irregulares. En esta época ya tiene otra nueva mujer, Eva, la cual es fuente de inspiración para una serie de pinturas que realiza con este arte. Y además lleva el cubismo a una tercera dimensión, como es la escultura. Bien, pasado este momento importantísimo en la vida de Picasso, se da una serie de circunstancias en su vida, como son la guerra mundial y la muerte de su amada, que le hacen alejarse de París, y de la mano de Jacques Cocteau llega a Roma, en donde se relaciona con el teatro. De aquí nace su nuevo amor, una rusa llamada Olga Koklova, que debido a su posición social hace que empiece a frecuentar otra serie de eventos, como son la ópera, por ejemplo. Debido a esta nueva influencia, Picasso vuelve al clasicismo, y retrata a Olga, una innumerable serie de pinturas. Además, revisita los grandes clásicos de manera que los reinventa. Esta es la época clasicista de Picasso. Y esta es una de las pinturas importantes de su obra, La flauta de Pan. Bueno, debido a la situación un poco tormentosa con su mujer Olga y a la influencia de un nuevo grupo de intelectuales llamados los surrealistas, Picasso abraza una nueva corriente artística, el surrealismo. Los surrealistas lo que le explican es que puede meter en su obra cualquier elemento que le parezca, tenga coherencia o no. Y esta obra lo que da es esa su vertiente más escandalosa hasta la época, con imágenes llenas de ira y de agonía. Reflejo es un poco de la influencia de los surrealistas y de la situación personal que vive con Olga. De nuevo las mujeres en el mundo picassiano, como influencia, conoce a Marie-Thérèse, la cual se hace amante de Picasso, y
lo que fomenta es la fase más erótica explícitamente de las pinturas de Picasso. Son pinturas abiertamente eróticas, muy curvilíneas, en donde juega con las formas, descoloca las partes del cuerpo. Los senos de su amante Marie-Thérèse se ejercen una gran influencia sobre él. Hay otras características como que las caras parecen órganos genitales, y bueno, es todo debido a la influencia de Marie-Thérèse. Los cuadros, como se puede ver en tienen una característica muy presente, como es la lujuria. De nuevo, otra vez las mujeres en el mundo de Picasso. Tiene otra nueva amante, Dora, y incluso tiene una hija con Marie-Thérèse Maya. Las tres son fuente de inspiración, pero el juego entre Dora y Marie-Thérèse hace que Picasso pues pinte una fase con unas obras muy desgarradoras. ¿Por qué? Pues porque obliga a que ambas amantes sean conscientes de que lo comparten. Las dos son diferentes, a las dos las pinta en mismas fechas, con mismas poses y en mismos lugares, y lo que pretende es un poco describir la diferencia entre ellas. Se puede decir que convierte la angustia de estas dos mujeres que saben que lo comparten en arte, convierte esta angustia en arte. Y bueno, el reflejo de esto son estos cuadros. El primero es de su hija Maya con una muñeca, y el resto son de Marie-Thérèse y de Dora. Incluso este es un cuadro famoso en el que se le conoce a Dora como la Llorona. Bueno, aquí aparece otro de los puntos culminantes de la obra de Picasso, el Guernica. Es una de las inspiraciones fuera del mundo erótico femenino de Picasso, y se da en una España con una guerra civil apoyada por el nazismo. Bombardean el pueblo de Guernica, y bueno, hay una total masacre, lo cual indigna a Picasso, en la cual muestra su indignación en este gran cuadro, en el que pretende el rechazo un poco de la casta militar. Se convierte en la obra más famosa del siglo XX, y también se convierte en un arma contra el fascismo a nivel europeo y mundial. Se puede considerar que es el despertar político de Picasso, y que tiene unas características como son la revelación estilística, la simplicidad infantil y una carga emocional muy grande. Volvemos a las mujeres de Picasso. Conoce a Françoise Gillot, y bueno, continúa un poco con el despertar político. Esta fase habrá unas pequeñas dosis de ambas circunstancias. Se afilia en el Partido Comunista Francés una vez que se libera París del dominio nazi, y empieza a hacer pues una serie de obras para este partido. Y además presenta a Matisse, el gran rival histórico de Picasso, a François, el cual quiere retratarla, y esto hace que, como dijimos antes, una persona muy celosa, muy posesiva. Picasso roba un poco la idea de Matisse, y que empieza una serie de pinturas con François como eje central, y son pinturas llenas de alegría, de mucha luz. Con François se traslada a Vallauris, y bueno, la cual es un bastión comunista, además de ser un punto importante de la cerámica. Esto influye en Picasso, y empieza una época un poco marcada por la cerámica y la escultura. Además, también cultiva la litografía, y bueno, en esta época, además de las pinturas de índole política, podemos ver este cuadro en el que se ve a François y a sus dos hijos que tienen en común, Claude y Paloma, que representa pues un poco el fin de la relación de Picasso con François, por otra mujer, como no, con Picasso,
y en el que Claude está escribiendo un folio en blanco, en el que es una metáfora de que el futuro está por escribir. Llegamos a la parte final del mundo de Picasso. Realiza una serie sobre referentes importantes como son Delacroix y Velázquez, y con la inspiración de Jacqueline, la nueva mujer de Picasso tras el abandono de François. Jacqueline ve una belleza de cuadros de Delacroix y ese es el motivo por el que empieza a revisitar a este autor. El cuadro principal son las mujeres de Argel y bueno, esta es la versión picassiana. Y en cuanto a Velázquez, el referente son las meninas. Es un poco una época en la que se piensa que Picasso, la obra de Picasso no está a la altura y se puede creer, y hay gente que cree que incluso lo hace pues un poco a propósito. Además, en esta época también crea nuevos métodos para trabajar la escultura y la litografía. Está en un continuo trabajo, porque bueno, se va viendo con una edad y cree que la forma de luchar contra la muerte venidera es el trabajo. Tras una serie de problemas de salud, una operación, pues inicia una retrospectiva sobre su obra y sus mujeres, marcada por la vuelta de la creatividad, la pérdida de la potencia sexual, pero no del apetito, y esto se ve reflejado en las obras. Y bueno, pues como retrospectiva está claro, aparece su padre y los burdeles. Esta es una de las obras en la que pinta Jacqueline, su actual mujer y última, pintada por su padre en un burdel. Y este es el último autorretrato de Picasso, ya ha llegado cerca del fin de su vida, en el que, como se puede ver en la imagen, es una persona atormentada y enfrentada a la muerte. Espero que os haya gustado y que haya quedado claro un poco la obra de Picasso. Muchas gracias. Buenas.